Buenas tardes a todos. Ahora sí hemos llegado al final de Diseño UAM, después de 10 días de actividades. Estamos aquí con el doctor Aarón Caballero y el doctor Nicolás Amoroso, quienes nos acompañan en el último conversatorio que tenemos para cerrar con broche de oro nuestro programa de Diseño UAM. Yo les voy a presentar al doctor Aarón Caballero. Él es licenciado en Arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, maestro y doctor en Teoría e Historia de la Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Cataluña, España, y tiene más de 19 años impartiendo clases a nivel licenciatura y posgrado en diferentes instituciones académicas reconocidas. Bienvenidos a los dos, de verdad un gusto tenerlos aquí. Vamos a tener un conversatorio muy interesante, ellos ya nos van a contar de qué se trata y pues bienvenidos, los dejamos. Gracias, Yali. Hombre, cerrar con broche de oro, no sé. Pero cerrar seguro. Bueno, gracias a todos los asistentes, gracias por la invitación y la oportunidad de crear un conversatorio como este, ¿no? Que al menos en lo personal considero la temática tendría que ser mucho más frecuente de lo que suponemos que ocurriría, porque conversaciones como estas pueden desatar muchísimas otras cosas que den pie a una variedad entonces mucho más amplia de las posibilidades que tiene, en este caso, por ejemplo, la ciudad. Bueno, voy a presentar a Nicolás a raíz de la relación que hemos establecido a la distancia. No será una presentación académica, sino más bien una presentación de lo personal. A Nicolás, bueno, Nicolás es un cineasta, profesor en Azcapotzalco. Yo lo conocí, recién regresé de Barcelona porque empezamos a armar un grupo entre la gente de la UAM Coajimalpa y Azcapotzalco para debatir o comentar algunas temáticas que valían la pena expresarse así en conversación y no solo en un documento académico. Algo que me pareció muy interesante de Nicolás siempre fue la otra cara de las cosas que puede haber, en concreto las imágenes que no se reducen tan solo a su representación gráfica, sino que en todo caso parten de ahí para poder comenzar la especulación, ¿no? La especulación como algo serio, no como algo fallido, sino como algo que posibilita muchísimas otras cosas, ¿no? Nicolás tiene esa capacidad, tal vez por su ojo de cineasta, y la labor que ha desarrollado con algunos proyectos que generan los mismos alumnos también me parece sumamente interesantes, ¿no? Entre otras cosas, además de por lo que ya dije, por la apertura que siempre tiene Nicolás de incluir todo lo que tenga realmente una propuesta, ¿no? Entonces, pues Nicolás, muchas gracias por querer compartir este conversatorio, ¿no? De uno a uno. Pues Nicolás, si quieres empezar hablándonos de las imágenes que estás mostrando. Sí. A ver, la idea, ¿se escucha? Pícale. Sí, ya le piqué, pero... Allá. La idea de colocar esta tira de imágenes es precisamente porque dudamos que esto va a ser un broche de oro y pueden ustedes terminar aburridos. Entonces, si se aburren con lo que decimos, pueden ver las imágenes. Si se aburren con las imágenes, ahí ya no puedo hacer más nada, ¿verdad? Pero la cuestión de las imágenes me parece interesante. Lo que estamos viendo desde que comenzó son una serie de pinturas que he titulado La ciudad de la imagen. Y en base a ese trabajo con las pinturas fue donde empecé a conceptualizar y a trabajar en lo que luego sería ese proyecto, y actualmente es un programa de trabajo dentro del grupo que integramos en la UAM. Entonces, hago hincapié en esto porque creo que la investigación
no necesariamente siempre va a tener un derrotero establecido, sino más bien que puede surgir desde cualquier punto de vista. Y en definitiva, el propio elaborar de las imágenes nos puede llevar a reflexionar sobre lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo. La ciudad de la imagen significa que no es la imagen de la ciudad, sino de cómo cada quien construye en su interior las ciudades que se amalgaman a partir de las que fuimos conociendo. Entonces, esta sería la primera reflexión. Luego, en función del entretenimiento que les decía, vamos a ver unas imágenes de Roma y probablemente lleguemos hasta unas de Sicilia, del pueblo de mi abuelo que era en Nicosia. Entonces, esa es la intención, que ustedes puedan ir de una cosa a la otra si, como digo, lo nuestro resulta un fracaso. La cuestión está en que esta convocatoria en la cual Caballero me ha invitado, como todo un caballero, ¿verdad?, para que compartiésemos esta experiencia. Yo ya le dije que lo admiro como caballero, pero cuando me recuerda al portero de la selección argentina, ya no tanto, ¿sí? Pero bueno, acá estamos con Aarón, hemos compartido parte del trabajo del seminario que hacíamos en algún momento con la gente de Coajimalpa, y lo que tenemos es una mirada que a mí me parece muy interesante, porque el tema que en principio se abordaba era la idea de la ciudad y la literatura, que es lo que él ha trabajado en 2 ensayos, y en mi caso yo he trabajado en un libro que se llama La ciudad narrada, es decir, de qué manera aparece la narración con el tema de la ciudad. Y lo que tenemos en común básicamente es tratar de hacer una mirada distinta a lo que normalmente se hace en nuestras universidades con relación, en nuestro caso, a estudios urbanos. Gracias. Perfecto, Nicolás, pues muchas gracias. Sí, efectivamente, como ya lo mencionaba Nicolás, el conversatorio pretendemos basarlo en los 2 trabajos que de manera paralela y sin habernos puesto de acuerdo hemos desarrollado cada uno por su cuenta. Efectivamente, el punto de partida de Nicolás es este libro que él publica recientemente que se llama La ciudad narrada, imagen y relato. Y el punto de partida mío es en torno a un ensayo que escribí sobre 2 escritos de Alfonso Reyes. El primero de ellos es Visión Anáhuac y el segundo se llama Palinodia del Polvo. La idea es encontrar puntos para la discusión, no puntos semejantes, sino puntos para comenzar esta conversación. Y encontramos que los puntos siguientes podrían establecer este discurso entre los 2, ¿no? Por un lado, el desarrollo, el desenvolvimiento de un posible imaginario, en tanto que compendio de imágenes, quedan estampadas o impresas en los individuos que habitan las ciudades o bien que se asoman tan solo a ellas, ¿no? Esto sería por un lado, y por otro, que estos ecos que genera la ciudad a manera de imágenes y que se impregnan en quien se asoma en ellas pueden ser leídos efectivamente como una manifestación de la propia ciudad hacia ella misma y no necesariamente un mensaje que dirige a alguien, ¿no? Es decir, es, por decirlo de alguna manera, una reflexión que hace la ciudad sobre sí misma, ¿no? Pues, si quieres, empezamos. ¿No? ¿Sí? Bueno, voy a hacer como hablo en el primer debate. Voy a empezar a buscar las cosas que están abajo. A ver si las encuentro. Entonces, a ver, a mí lo que... No, esta vez.
Bueno, este es el libro en cuestión que está publicándose por parte de nuestra unidad. Y lo que me gustaría compartirles es, en principio, la idea, de la misma manera que en el caso anterior, cuando hablaba de la ciudad, de la imagen, aquí la ciudad es narrada, es un acto que ya se ha desarrollado, ¿verdad? Y es la ciudad narrada, imagen y relato. Y hay obviamente una introducción donde más o menos se explica el esquema de lo que se trata. Pero, por ejemplo, la idea para mí es de qué manera nosotros en el trabajo académico podemos ocupar otros ámbitos, como puede ser el de la ficción. Entonces, como es el tema de la narración, el primer capítulo se llama El elogio de la M, que es un juego en el cual hay un narrador que despierta en la mañana y empieza a tener una serie de sensaciones y situaciones que lo van llevando al conocimiento de la ciudad, ¿sí? Hay otro trabajo sobre Walter Benjamin, donde el desarrollo tiene que ver con el autor como productor. Y así, luego voy a abundar un poco más, pero por ejemplo, uno de los capítulos que se llama El cansancio del tiempo es narración pura. Es decir, se trata de un fragmento de un libro que como corresponde nunca terminé de escribir, pero que tiene que ver con un personaje que transita, en este caso en las calles de Buenos Aires, en medio de la situación de represión que se vivía durante la dictadura militar. Se trata de un militante que va escondiéndose de la policía y de la manera que va huyendo, vamos viendo la idea de ciudad. Entonces, esta voluntad un tanto ecléctica, digamos, en el sentido de qué manera en nuestro trabajo, lo mismo puede suceder en el caso de la licenciatura, pero en este caso en el posgrado, de qué manera podemos trabajar rompiendo ciertos moldes que teóricamente deberían hacerse y, por supuesto, que genera dificultades. Digo, yo tengo frecuentes discusiones con mis compañeros que son muy generosos y me dicen, bueno, ahí anda haciendo no sé qué cosa, pero la idea es precisamente esto. Y entonces esto ha llevado a producir una serie de tesis, como por ejemplo la ciudad y la música, ¿sí? O el tema de los grafitis, o el tema de una ciudad que el autor le llamó Ibarroca, en el sentido de cómo la ciudad se puede llegar a vestir y transformarse de un momento a otro mediante el uso de la tecnología. Entonces, esa es la dirección de trabajo y estamos, recién le planteaba a Aarón, el seminario que teóricamente se va a hacer ahora para el último trimestre en el doctorado, cuyo título es el de la ciudad implícita, es decir, llevar al conjunto de los estudiantes que puedan descubrir ciudad donde normalmente no quedaría muy claro de que lo fuese. Es decir, no es la ciudad explícita, la ciudad de las calles, etcétera, etcétera, sino de qué manera desde un interior podemos ver la existencia de la ciudad, es decir, darle un sesgo distinto. Y él me comentaba lo que sucedía con el caso de la arquitectura en función de lo explícito. Sí, es algo que me parece muy interesante de un proyecto como ese y que tiene que ver justo con lo que estamos tratando de conversar a partir de ciudad y literatura, es que lo evidente es lo que constituye la arquitectura, o bien el diseño, ¿no? Es en torno a lo cual se trabaja o en torno a lo cual se puede dar testimonio, ¿no?
por decirlo incluso de alguna manera, en torno a lo cual se nos paga. Pero definitivamente esto establece condiciones muy, muy limitadas para las posibilidades que cualquiera de las dos disciplinas tiene, no me refiero a diseño o arquitectura. Y algo como eso es, perdón, algo como eso es lo que yo trato en este ensayo, y que me pareció que Alfonso Reyes de alguna manera comenta. Por ejemplo, en Visión Anáhuac, Alfonso Reyes, pues bueno, de ahí se extrae la frase que también Carlos Fuentes emplea para su libro, ¿no? Y la frase con la cual comienza estas reflexiones Alfonso Reyes, ¿no? Viajero, has llegado a la región más transparente del aire. En un principio, y estando de moda en algunos casos, tomándoselo como algo más serio en otros, el tema de la calidad del aire podía parecer la discusión de Alfonso Reyes en este texto, ¿no? Pero todo lo contrario, conforme uno avanza se da cuenta de que la transparencia se refiere a esta levedad en la que está constituida la ciudad, ¿no? Y que además la mantiene en pie, ¿no? Incluida los fenómenos naturales que puedan estar ocurriendo, ¿no? Es decir, es el verdadero sustento, ¿no? Esta transparencia, esta levedad en la que la ciudad normalmente se edifica, es a la que se refiere Alfonso Reyes, ¿no? Representada en 3 momentos que él describe a lo largo de este escrito, ¿no? Que en primer momento habla de la geografía, en segundo momento habla de una ciudad constituida como la tenemos entendida hoy día, ¿no? Es decir, México Tenochtitlan, y después termina hablando más de una visión poética. Este orden no es un orden fortuito, ¿no? Sino que deliberadamente termina con la poesía en la que puede ser traducida la ciudad, precisamente aludiendo a esa transparencia que advierte desde el principio, ¿no? Es decir, este mirar a través de ella, ¿no? Para poder realmente entenderla. Sí, a mí me parece, otra vez. ¿Voy a explicar esto? No, hablar. Ahí está. A mí me parece que los textos que él está mencionando son altamente significativos, por un lado, en la medida en que él recupera la idea de ciudad a través de la palabra. Y entonces, y toma la idea de lo transparente como el aire, y de qué manera esto es intangible. Es decir, de qué manera es lo invisible a través de lo cual podemos llegar a ver la ciudad. Y a su vez utiliza algunas metáforas, como por ejemplo el hecho de la piedra, es decir, por un lado lo transparente, por un lado lo inmaterial, lo invisible, y por el otro lado lo de la piedra, que es parte fundamental de la cultura mexicana, digamos, llegada de los españoles. Y entonces habla de las pirámides con una idea donde esa piedra cómo se eleva, digamos, y va a generar una situación de transporte del espíritu. Y lo mismo lo va a hacer después utilizando la metáfora de la flor, que como la pirámide se levanta para florecer, ¿sí? Entonces hace una serie de juegos poéticos que me parecen realmente muy significativos y que dan la idea, la posibilidad de que pensemos las cosas desde un ángulo distinto, es decir, de qué forma no necesariamente tenemos que tomar, por ejemplo, la idea de la ciudad en cuanto a sus ejes, por ejemplo, que es uno de los planteos que se tiene dentro del urbanismo, ¿no? O por los centros concretos que se van forjando en las ciudades. Y no es que desde nuestra perspectiva, digo, ya te estoy incluyendo, desde nuestra perspectiva eso no sea significativo, y qué bueno que se estudie, sino que lo que nosotros entendemos, él a través de la palabra, en mi caso a través de la imagen, de qué manera esa ciudad es percibida en el caso de él, por Alfonso Reyes, de qué manera esa ciudad es percibida y cómo él en ese texto hace de esa percepción un valor muy significativo. Sí,
Nicolás, por ejemplo, en este libro, La ciudad narrada, habla efectivamente de una serie de imágenes que es posible evocar a partir de la ciudad y que la principal aportación de ello no es las imágenes evidentes, sino las imágenes que quedan estampadas en quien se asoma a esas ciudades, ¿no? Es decir, algo interesante de lo que propone Nicolás es que no son imágenes hechas, sino son imágenes todavía por imprimirse en quien se asoma a las ciudades, ¿no? Es decir, son imágenes en construcción, por tanto, ¿no? Son imágenes que sí, que pueden quedar a veces representadas por la plástica, por el cine, por la fotografía, pero que no son la muestra que queda al final, sino es algo todavía por descifrar. Estas imágenes, este imaginario, ¿no?, constituido precisamente por esas imágenes, son en realidad un discurso, y esto me pareció muy interesante de lo que menciona Nicolás, son un discurso que emite la ciudad hacia sí misma, ¿no? Me parece que hay muchas referencias en torno a que la ciudad nos habla, ¿no? Y yo creo, que es algo a su vez también que menciona Alfonso Reyes, que en ningún momento la ciudad se dirige a nadie, ¿no? Entre otras razones, porque tal vez está más preocupada en seguir con sus inercias o establecer nuevas inercias, ¿no? Y en realidad lo que nosotros suponemos es un mensaje dirigido a nosotros, es una autorreflexión, es una autorreferencialidad que hace la ciudad de sí misma, ¿no? De ahí la importancia de saberlas leer, ¿no? Y de ahí muchas veces la incapacidad de las personas por saberse situadas en la ciudad, porque no será ningún mensaje jamás con dedicatoria, será una autorreflexión, ¿no?, sobre sí misma. Bueno, ya nos pusimos los broches de oro, ¿no? Ya hemos llegado a ese punto, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a criticarnos. No, la cuestión está en, como decía al comienzo, en la idea de la vivencia, es decir, que las cosas, la ciudad es percibida por el viandante y de qué manera la va incorporando, de qué manera puede ir creciendo con ella o distanciándose, criticándola o adorándola. Cada uno de nosotros tenemos una ciudad en la que hemos nacido y que en alguna forma es la que nos ha constituido. Sin embargo, en la medida en que tenemos la posibilidad de movernos y de conocer otros ámbitos, vamos a tener nuevas percepciones que seguramente entrarán en conflicto o en armonía con lo que es nuestro propio conocimiento anterior. Ese conocimiento, por otro lado, tiene que ver desde dónde uno accede a la ciudad. A nivel de ejemplo, hace varios años atrás fui a San Francisco y me fascinó esa ciudad. Por la forma en que entré, que no sé por dónde llegué ni de qué manera, pero me encontré con un ámbito de una ciudad con una gran potencia, de una ciudad que, teniendo esa vitalidad, era, sin embargo, diferente a Nueva York, que está en el otro extremo, pero que mantenía esta situación tan vital. Hace poco estuve de vuelta allí y entré, evidentemente, por otro lado, pero nunca pude recuperar aquellas imágenes que había tenido en ese otro momento. Me encontré con otra ciudad, me encontré con algo que no tenía todo eso que yo había visto en aquella otra oportunidad. Entonces, la cuestión de la percepción tiene que ver también de qué manera uno ingresa a la ciudad, ¿sí? Una vez me tocó estar en Madrid, estar en la casa de mi maestro de pintura, con lo cual fue muy agradable, digamos, compartir, y a través de él entré a conocer Madrid de una forma que me resultó fascinante. Y tuve una opinión distinta a lo que en general la gente decía
cuando comparaba Madrid con Barcelona, y a mí Barcelona no me pareció tan interesante, salvo el barrio gótico y por supuesto Gaudí, que es ¿sí? Entonces, esto hace que, por ejemplo, en esa dimensión, cuando trabajo en algunos talleres con mis alumnos en el posgrado, les pido que fotografíen su tránsito desde la casa a la universidad. Y es curioso porque ellos lo hacen y de golpe descubren una ciudad que la ven todos los días porque van y vienen, digamos, prácticamente por la misma ruta, pero en la medida en que tuvieron que prestarle atención a la imagen, se encontraban con una ciudad diversa a lo que teóricamente era su percepción inicial. Sí, pues por lo que a mí respecta, las imágenes que procuro capturar sobre la ciudad, y esto a través también, como Nicolás, a partir de las clases que imparto, son las imágenes que solo con la experiencia se pueden obtener, ¿no? Que solo con la experiencia se pueden construir. Porque no es la experiencia la que nos da esa imagen de ciudad en el sentido más técnico, ¿no? Es decir, la interacción que logra establecer uno con la ciudad, la que proporciona esa imagen a la que me refiero, ¿no? Sino es la de encontrar su propio lugar en esa ciudad, ¿no? Las rutas que luego establecemos y como decía Nicolás, ¿no? Y que recorremos de lunes a viernes para ir, por ejemplo, a la universidad, dependiendo de si estas experiencias a las que me refiero se logran, se convierten entonces en una ciudad reconocible. De lo contrario, son tan solo ese trayecto para llegar a, ¿no? Por tanto, la experiencia a la que me estoy refiriendo es esta que menciona Alfonso Reyes, ¿no? En el segundo escrito que también refiero para ensayar sobre la ciudad de este poeta, ¿no? Que es la Palíndromo del Polvo, que a diferencia del primer escrito, que se construye a partir de los elogios en torno al Valle de Anáhuac, en este otro ensayo parece que no tiene rumbo fijo Alfonso Reyes e incluso empieza preguntándose por qué es lo que hemos hecho con aquella ciudad maravillosa que era la región más transparente del aire, ¿no? A lo largo de todo el escrito parece que no señala en ninguna dirección, parece que no acaba, retomando lo que estaba ahora mismo mencionando, parece que no acaba de encontrar su sitio dentro de la ciudad, parece que la ciudad entonces en ese sentido no puede ser imaginada, ¿no? Entre otras razones porque al final de este escrito Reyes se muestra finalmente como alguien que en realidad buscaba un lugar en la ciudad, ¿no? Un lugar que ahora ocupa el polvo, ¿no? Pues entonces justo las prácticas que yo procuro a través de ensayos como este es la de encontrar un lugar, ¿no? Entre otras razones, por eso también que ya refería hace un momento. La ciudad habla para sí y nuestro lugar será aquella lectura que nosotros podamos hacer del discurso que la propia ciudad está haciéndose a sí misma, ¿no? Por eso será siempre ajena a la ciudad si no logramos hacer esta lectura, ¿no? Una lectura en torno a la experiencia. Claro, ahí la idea de la narración tiene diversas formas de angularse. Por ejemplo, hay quienes, Monsiváis, por ejemplo, hablaba de la Ciudad de México como un personaje. Particularmente no discrepo con esa idea, en el sentido en que creo que la ciudad es la trama, la urdiembre, donde los personajes, que son los edificios, los vehículos y los seres humanos que la habitamos, interactuamos y se nos da las situaciones dramáticas
que se pueden dar de tensión como en una obra de teatro. Entonces, para mí la ciudad no es personaje, es la trama a donde se inscribe. Sí se puede llegar a considerar como personaje en la medida en que uno amplíe esa trama. Y entonces uno dice, vamos a suponer Venecia, ¿sí? Venecia puede pasar a ser personaje en la medida que en algún momento tuvo discrepancias con Turín, en el sentido de lo que quería hacer Turín con el tema de las inundaciones de Venecia. Ustedes saben que se calcula que de seguir las condiciones actuales, aproximadamente se decía en 20 años, ya serán 15, la ciudad va a terminar hundiéndose. Entonces hay diversos métodos con los cuales quieren mantenerla a flote, digamos, hacerla surgir. Entonces se han creado unas barreras para impedir que el mar penetre e inunde la ciudad, porque la ciudad en épocas de temporal lo que hace es que en lugar de los sumideros irse el agua, brota, es decir, es como si fueran fuentes que están en las calles, tiene toda una estructura de andamios para poder hacer que la gente pueda circular. Y entonces frente a eso, insisto, estaba esta idea de bloquear y cerrar las compuertas para que el mar no penetre. Pero entonces los comerciantes decían, bueno, pues si esta es una ciudad del comercio, si no entran los barcos vamos a quedar desprovistos. Entonces de Turín vino una idea que lo que querían hacer es insuflar aire y entonces hacer que el aire penetre, vaya hacia abajo y la levante. Pero ahí el problema está en que como el lecho es diverso, el aire va a actuar de distintas maneras y por ahí lo terminan quebrando a la ciudad en pedazos. Entonces, en esa dimensión, entre el pensamiento de los propios venecianos y el pensamiento de los turineses, uno puede decir que se trata de dos personajes metidos en esta trama, ¿sí? Y lo mismo podemos tomar las visiones que se tienen desde el teatro, digamos, de qué manera la ve Shakespeare con el Mercader de Venecia, o la otra ciudad famosa donde transcurre Romeo y Julieta, o el propio Mozart, de qué manera vivió la ciudad. Entonces son una serie de momentos a través de los cuales las personas tienen la vivencia de la ciudad que, como digo, va a ser distinta de acuerdo a sus intereses y a sus transcursos. Sí, tal vez esta imagen en torno a una ciudad flotante, pero por el aire, no por el agua, resulta muy sugerente para pensar en las ciudades de nuevo, ¿no? Como un aspecto de ellas que está hablando para sí, ¿no? Es decir, definirse ellas mismas a través de conductas que tiene, establece este imaginario todavía por descubrir, ¿no? De nuevo, regreso a esta idea de una ciudad hablando más en soliloquio que no en un discurso, ¿no? Y que esa narración que hace para sí queda representada en estas inundaciones y que ignora por completo la vida que en torno a ellas se han estado haciendo, ¿no? Y que estos comerciantes leen perfectamente, oponiéndose a un bloqueo que eliminará por completo la única relación que han logrado establecer con una ciudad que los ignora por completo, ¿no? Pues bueno, creo que esas son las lecturas que hace falta hacer en torno a las ciudades, ¿no? No suponerlas como un discurso que va dirigido a nosotros, sino un discurso que todavía es necesario descifrar, no como
algo que se nos opone, sino como algo a lo que tendríamos que estar sumándonos, ¿no? Será la única manera, por tanto, de encontrar un lugar. Son estas vueltas que comenta este antropólogo brasileño en las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Que es el perro dando vueltas sobre un mismo lugar hasta que finalmente encuentra el lugar en donde quedará a echarse por un buen rato, ¿no? Esas son las vueltas que tendríamos que estar dando en torno a una ciudad, de nuevo, que no le interesa dialogar, entre otras razones, porque su diálogo, cuando nosotros la sorprendemos, está siendo constituido y dirigido hacia ella misma, ¿no? Algo como lo que comenta Roland Barthes, por ejemplo, sobre el placer del texto, ¿no? Barthes dice que no escribe para nadie, ¿no? Y que si escribe para un lector, es un lector que ni siquiera tiene posibilidades de ser representado, ¿no? Sino que es un lector que surge de la propia escritura, ¿no? Es un lector que se va leyendo a sí mismo, ¿no? Que es entonces el elemento que podríamos tomar precisamente para entender este aparente egoísmo de la ciudad, ¿no? Sí, está lo otro que también aparece en el texto de Alfonso Reyes, que es con el tema del agua. Particularmente tengo una visión respecto a las ciudades, a las que llamo ciudades de agua, que uno, bueno, obviamente lo puede ver en el caso de Venecia, que recién citaba, pero las grandes ciudades que están atravesadas por majestuosos ríos, como puede ser Roma, o seguramente les tocó ver en las imágenes del Mundial, como el caso de Moscú o el caso de San Petersburgo, y que Reyes lo planteaba con respecto a la Ciudad de México, que lamentablemente ha perdido esa dimensión del agua que la tenía desde el comienzo, ¿no? Desde la época de Tenochtitlan. Sí, es muy interesante las referencias que hace Reyes sobre esta hidrología en la que está constituida la Ciudad de México, ¿no? Entre otras razones porque, de nuevo, pareciera que, aunque en un primer momento habla de una condición pétrea de Tenochtitlan que le contesta a todo un paisaje agreste trazado y por los cactus que lo circundan, en realidad esto es tan solo la transición, ¿no? Como el agua en la que flota Tenochtitlan, es la transición hacia una sublimación de sí misma, ¿no? Y que todo el tiempo Reyes lo está refiriendo, ¿no? Incluso hay un momento en el que, cuando habla de esta ciudad pétrea edificada en torno a pirámides, canales y calzadas, o bien perímetros perfectamente señalizados, dice Reyes que en realidad se constituye esta ciudad a partir de la gente que va y viene, ¿no? A través de los xochimilcas, por ejemplo, que llegan a vender productos a la ciudad, y que es cuando entonces auténticamente se petrifica, ¿no? Se petrifica en la dinámica, se petrifica en el vaivén, ¿no? Y que de nuevo tiene su contestación en esta imagen que fluye por debajo de la ciudad a través del agua que constituyó el lago, ¿no? Por tanto, las imágenes de Reyes siempre están refiriéndose a una imagen a una imagen de la ciudad que no es posible concretar, ¿no? En todo caso, es posible, como finalmente termina diciéndolo, es posible hablar, ¿no? No escribir, que eso me parece muy interesante, aunque desde luego el mensaje sea escrito, ¿no? Sino que es ante todo un mensaje que solo puede decirse, ¿no? Que solo puede hablarse en el sentido
más dinámico del término, no como algo establecido y labrado en piedra, sino tal vez conducido por canales, ¿no? Algo que fluye, algo que escapa y que solo se mostrará en la medida en la que nosotros sepamos hacer esa lectura, ¿no? Bien, respetable público, le agradecemos el hecho de su permanencia y atención. Queremos ser un caballero y un amoroso, cumpliendo con el tiempo que nos adjudicaron. Así que estaríamos cerrando. Particularmente a mí me gustaría insistir de qué manera tenemos que desarrollar la dinámica en nuestras universidades, de tal suerte que el aprendizaje no tenga siempre un determinado tránsito, sino que éste pueda ser alterado, hackeado, que nos dé esa posibilidad, esa libertad, que la universidad sí lo brinda, no estoy quejándome, pero quiero decirle que sería interesante que pudiéramos ampliar el debate y que nos permitiese que el conjunto de los docentes pudiéramos estar en una actitud más abierta con respecto a lo que es la enseñanza y el aprendizaje, que aquí con el compañero hemos discutido en algunas ocasiones con una materia que me dio alguna vez sobre lógica, ¿verdad? Entonces, la cuestión está en de qué manera podemos hacer que esto, que tanto en la visión de Aarón como en la mía, tratamos de ampliar las fronteras, tratamos de tener estudiantes que puedan poseer un interés diverso a lo que normalmente se hace dentro de la universidad. Gracias. Pues muchas gracias, Nicolás, por haber accedido a la invitación de este conversatorio. Y sí, no me queda más que sumarme a lo que Nicolás estaba proponiendo, ¿no? Es decir, no transitar, sino en todo caso deambular, ¿no? Gracias. Pues muchas gracias a ambos de verdad por estar aquí y pues a todos nuevamente. Creo que nos quedamos con más cosas para seguir conversando, discutiendo, y este foro fue el foro Diseño UAM es una de las intenciones, que pudiéramos traer muchos conocimientos y mucho de lo que está pasando del diseño a la comunidad UAM y viceversa, también traer al público en general lo que está pasando en la UAM para que también se vuelva a conocer y podamos tener más fuerza comunidad como la Universidad Autónoma Metropolitana que somos. Muchas gracias a todos, Diseño UAM está muy contentos de haberlos tenido, de todos ustedes, y pues gracias a todos. Gracias.